Viernes 10 de julio, amigas y amigos televidentes, bienvenidos a la emisión central de Telediario. Comenzamos como siempre con nuestros titulares. Gracias por su preferencia. En riesgo las exportaciones de camarón ecuatoriano. China decidió suspender la importación de este producto, la cual de enero a abril de este año representó al país ingresos por 1.270 millones de dólares. Este viernes el Ejecutivo envió a la Asamblea la terna para designar al nuevo vicepresidente de la República. El Legislativo deberá pronunciarse en 30 días. El presidente Lenín Moreno constata en Guayaquil la reactivación de emprendimientos a través del programa Reactívate Ecuador. Hospital Carlos Andrade Marín incrementará camas hospitalarias ante la demanda de pacientes contagiados por COVID-19. En lo internacional, incrementa el número de mandatarios y políticos latinoamericanos contagiados con coronavirus. En los deportes, quedó lista la fase final de la Champions League. Entérese, ¿cuáles son esos cruces de infarto? Antes de comenzar con el desarrollo de la información, le comentamos que el comercio exterior con China tuvo un inconveniente con un lote de exportación de camarón a ese país. Y más adelante le daremos a conocer las reacciones del ministro Iván Ontaneda en vivo con las reacciones sobre este tema. Y seguimos con la información. A esta hora de la tarde también le informamos que el presidente Lenín Moreno cumple agenda de actividades en la ciudad de Guayaquil. El primer mandatario verificó la entrega de créditos a emprendedores mediante el programa Reactívate Ecuador. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene el siguiente reporte. Buenas tardes, compañeros. Estoy en el centro de Guayaquil, específicamente en los exteriores de la panadería Pan Nostrum, un emprendimiento que inició hace 3 años por parte de Celsa Tapia. Hoy este emprendimiento ha reabierto sus puertas. Sin embargo, por la pandemia se vio obligado a paralizar sus actividades por 2 meses, afectando su economía. Nosotros vendíamos unos $500 diarios y pasar a no vender nada y tener las mismas responsabilidades, imagínense la pérdida. Celsa es una de las emprendedoras que encontró en el programa Reactívate Ecuador, impulsado por el gobierno nacional, la mejor alternativa para poner nuevamente en funcionamiento su negocio. En redes sociales nos enteramos del crédito que estaba dando el Banco del Pacífico y fuimos inmediatamente al banco y nos dijeron que todo era vía online, ingresamos los documentos y después de unas 3 semanas nos aprobaron el crédito. O sea, fue un trámite rápido. Sumamente rápido. Precisamente hasta aquí llegó este viernes el presidente Lenín Moreno para constatar la entrega de estos créditos. Además, aprovechó para dialogar con Celsa y su familia. Entregamos un crédito de $5.000 a María Tapia, propietaria de la panadería Pan Nostrum, en el centro de Guayaquil, para que pueda continuar con su emprendimiento. Los trabajadores de esta panadería también consideran importante este acceso a créditos, ya que pueden mantener su empleo. No, para mí es importante porque yo tengo mi familia, pues. Tengo a mis hijos, a mi esposa. Informarles que la agenda del presidente Lenín Moreno en Guayaquil continúa. Después de esta visita, se dirigió al sector de Monte Sinaí para realizar la entrega de títulos de propiedad. Más información les tendremos en las próximas emisiones. Ustedes con más en estudios. Buenas tardes. Gracias, Luis Alfredo. Y el presidente Lenín Moreno también anunció que la misión Manuel Espejo, que beneficia a las personas con discapacidad, retomará sus actividades. Hasta el momento, el gobierno entregó 320.000 bonos a adultos mayores. Y en una visita por la provincia del Napo, el jefe de Estado aportó con 26 títulos de tierras de 500 hectáreas de terrenos productivos. En las orillas del río Napo vive Francisco Ventura Chimbo, en la comunidad aguarina, en la parroquia Misaguayí. Tiene 68 años y un 79% de discapacidad física. Él es uno de los beneficiarios de los bonos adultos mayores en situación de vulnerabilidad que entrega el presidente Lenín Moreno. El primer mandatario visitó el jueves la provincia de Napo y Francisco reconoció la visita, pues nadie antes había llegado a su comunidad. Está agradecido por la presencia suya aquí, que ningún presidente de la República le ha visitado y él está muy contento. Hasta el momento el gobierno nacional entregó 320.000 bonos a adultos mayores, uno de ellos de $50 y otro de $100 como parte del programa Mis Mejores Años. Además, 1 millón
1.200.000 personas reciben beneficios económicos en el contexto de la pandemia por COVID-19. En esta provincia, el presidente Moreno anunció que la misión Manuel Espejo retomará sus actividades. Más temprano, el jefe de Estado también visitó el hogar de Pablo Alvarado. Al señor presidente por entregar este título de propiedad. A mí me va a servir para hacer un crédito para poder trabajar en mi finca. El presidente Moreno recordó que la política del gobierno es entregar tierras a quienes siempre les perteneció. La primera línea de agricultores y ganaderos, gente que trabaja en el sector avícola, que no dejó de proporcionarnos bajo ninguna circunstancia el alimento. En esta provincia se entregaron cheques de crédito y 26 títulos de 500 hectáreas de terrenos. Aquí en la provincia hay tremendo potencial para muchos productos. La semana pasada estuvimos aquí y vemos con mucha emoción cómo la guayusa, por ejemplo, se está exportando a Asia, se está exportando a Estados Unidos, con trazabilidad, con anclaje, con fortalecimiento asociativo. Banecuador continúa en todo el país con la entrega de créditos ágiles con tasas bajas, plazos largos y meses de gracia. María Elena Vaca, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente, con 96 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aceptó la renuncia de Otto Sonnenholzner como vicepresidente de la República. Ahora tendrán 30 días para designar a su reemplazo de entre los 3 nombres propuestos desde el Ejecutivo. No es una decisión fácil. Resolver sobre la renuncia de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia de la República no le tomó mayor tiempo a la Asamblea Nacional. Se leyó la carta remitida por el ahora exfuncionario y de inmediato se presentó una moción para aceptar su salida. Y desear que desde cualquier espacio que emprenda siga aportando al país. No hubo debate, pero sí 96 votos afirmativos que aceptaron esa renuncia presentada como irrevocable el pasado 7 de julio. Como bancada de Creo, aceptamos la renuncia. Si quiere irse, que se vaya. Ahora comienza un nuevo plazo de 30 días para con mayoría absoluta determinar al nuevo vicepresidente. La terna con los nombres ya fue presentada y la misma está conformada por María Paula Romo, quiteña, abogada y política, ministra de Gobierno desde 2018, fue asambleísta provincial por Pichincha, fue presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, fue asambleísta constituyente, máster en Gobierno y Administración Pública, catedrática universitaria y fundadora de Ruptura de los 25. Juan Sebastián Roldán, político, secretario general de gabinete, ha tenido otros cargos dentro de la función pública, como secretario particular de la presidencia, consejero presidencial, secretario nacional de Transparencia de Gestión, subsecretario del Ministerio de Coordinación Política, subsecretario del Ministerio de Gobierno y también subsecretario del Ministerio de Coordinación de Seguridad. Es máster en estudios latinoamericanos y fue fundador del movimiento Ruptura de los 25. María Alejandra Muñoz Seminario, guayaquileña, abogada experta en administración de crisis institucionales, directora del Servicio Nacional de Aduanas. Además fue subsecretaria de Agenda Presidencial, subsecretaria general de Gobierno, asesora jurídica de la presidencia, cuenta con un máster en políticas de inclusión. Además, es especialista en derecho empresarial y tributario. Alex Llanos, Ecuador TV. Y en otro tema le contamos que el sector floricultor presentó una demanda de inconstitucionalidad a la disposición interpretativa del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, incluido en la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. La demanda presentada por la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, Expoflores, ante la Corte Constitucional se fundamenta en que esta norma aprobada por la Asamblea a criterio del gremio sería retroactiva y que el sector florícola ha perdido el 30% de su producción por el cierre de los mercados mundiales por el COVID-19. La interpretativa dice usted aplique fuerza mayor única y exclusivamente ante el cierre total de la empresa. El principio de fuerza mayor es justamente para poder ayudar a que las cosas, las empresas, la economía se ajuste a esta nueva realidad, fruto de una excepcionalidad, un evento extraordinario. Martínez asegura que la aplicación de la disposición interpretativa a la fuerza mayor o caso fortuito por una situación externa imprevista, como lo es la pandemia, provocaría más pérdida de empleos directos e indirectos. Si es que las fincas que han aplicado al 169 tienen que ajustarse a esto, básicamente estamos poniendo a 11.000 personas en riesgo de perder su trabajo. El representante de la Central Unitaria de Trabajadores indica que las personas que se consideran afectadas por la aplicación de la fuerza mayor deben presentar una demanda ante el juez laboral. Esto va a ser una medida que implica que ya no sigan despidiendo a la gente sin que medie ningún tipo de criterio técnico
ningún análisis económico. Según Gómez, 17.000 personas fueron despedidas desde marzo de este año bajo la figura de fuerza mayor de distintas empresas. El abogado Paul Cáceres menciona cómo se debe proceder en la indemnización en el caso de que haya existido mal uso de esa disposición. Que se generará las indemnizaciones y también hay una sanción del 1.5 del último salario. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. El ministro de Trabajo, Andrés Isch, ratificó que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores desvinculados durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. Formularios para las denuncias, copias certificadas, Consuelo Marcatón de lunes a viernes se instala a partir de las 6 de la mañana en los exteriores de la Dirección Regional del Ministerio de Trabajo. En su puesto vende dulces, esferos y más, pero el producto más solicitado es el formulario de denuncia laboral. Se venden unas 200 formularios al día. Lo que más solicitan es por despido intempestivo. Son varios los ciudadanos que madrugan a poner sus denuncias. Muchos de ellos fueron despedidos durante la emergencia sanitaria. Que la empresa no hay trabajo y que se van a cerrar el negocio, pero el negocio están abriendo normalmente. Y digamos, nos dijeron que quebró la empresa. Entonces, por no tener ingresos, ya la empresa entró en liquidación. En lo que va del 2020, han existido más de 21.900 despidos intempestivos. Según datos del Ministerio de Trabajo, las provincias con mayor número de actas de finiquito durante el primer semestre de 2020 son las siguientes: Pichincha con 35.50%, Guayas con el 34.99% y Azuay con el 6.55%. Por otra parte, el presidente del Consejo Directivo del IES mencionó a varios medios de comunicación que hasta junio se registran aproximadamente 270.000 desvinculaciones. Esto sucede a la fecha, mientras el nuevo ministro de Trabajo, Andrés Isch, aseguró que la estabilidad laboral será prioridad durante su gestión. Hay muchos desafíos, pero lo principal va a ser cuidar los puestos de trabajo de los ecuatorianos y también generar oportunidades para tener nuevas plazas de trabajo dignas, justas y solidarias. Isch ratificó que el gobierno hará seguimiento para que las empresas que han desvinculado a su personal salgan con los beneficios de ley correspondientes. Carla Arcentales, Ecuador TV. El Hospital Carlos Andrade Marín habilitará 100 camas más para la atención de pacientes con COVID-19 en Quito. La ocupación de las salas de cuidados intensivos está al 100%, según asegura el gerente de esa casa de salud. Quito está teniendo en estos momentos el pico más alto de contagios y los hospitales vemos es la demanda de atención médica. Es lo que se vive en Quito. Hay más de 8.700 contagiados. El Hospital Carlos Andrade Marín es la casa de salud con mayor capacidad en la ciudad para pacientes de coronavirus en cuidados intensivos, pero está al tope. Iniciamos con 20 camas. Actualmente tenemos 80 camas críticas, los cuales de cada 10 pacientes, 6 se recuperan. Han pedido equipos a otras provincias para poder atender a los enfermos. Sacado la mitad de las máquinas de anestesia de nuestros quirófanos para poder brindar ventilación. Tenemos otros dispositivos que dan alto flujo de oxígeno. Por la alta demanda, el gerente prevé habilitar al menos 100 camas más, que estaban destinadas para cirugías no emergentes, que serán reprogramadas. El hospital mantiene 250 camas para pacientes oncológicos catastróficos. Lo que nos obliga un poco es reducir un poco estas camas. En los 5 meses de emergencia, el Carlos Andrade Marín contabiliza 370.000 atenciones entre COVID y otras patologías. 3.000 estaban infectados. El Hospital IES Quito Sur vive la misma situación. Llegan con una complejidad totalmente agresiva, llegan con falta de oxígeno, con una carga febril totalmente elevada. Desde hace un mes, las unidades de cuidados intensivos están al 100% de su capacidad. Tenemos 260 personas en hospitalización, 60 personas en UCI, tenemos 83 personas en puestos de observación de la emergencia. El gerente anuncia que gestiona la ampliación de servicios para la atención de pacientes críticos. No hemos todavía tenido el problema de un colapso total. Hemos llegado a tener hasta 130 personas en la emergencia. Los doctores señalan que aunque es tan simple lavarse las manos y mantener el distanciamiento para alejar el virus, cumplir esta recomendación en algunas zonas de la capital es casi imposible. Valeria Villarroel, Ecuador TV.
13:14. Según estudios de georreferenciación citados por el portal digital Código Vidrio en el Distrito Metropolitano de Quito, en promedio 6 de cada 10 contagiados de COVID-19 rompieron la cuarentena y circulan por las calles de la capital. De acuerdo al análisis del Ministerio de Salud, quienes infringen el aislamiento caminan por la Avenida Naciones Unidas en el norte, en el centro histórico y en el sector del Recreo en el sur de la ciudad. El pasado 13 de abril, el gobierno presentó esta herramienta digital de Big Data para hacer una geolocalización de casos de coronavirus por zonas. Entre las bondades del sistema se destaca el monitoreo de movilidad y determinar, por ejemplo, los lugares de mayor concentración de casos para hacer el respectivo cerco epidemiológico. Podemos ya saber que ese posible paciente está en una zona y en esa zona ha tenido cierta movilidad en ese perímetro. De acuerdo a datos difundidos por el portal Código Vidrio, la georreferenciación determinó que en Quito, en el mes de mayo, los contagiados rompieron la cuarentena y se movieron 25 kilómetros fuera de su domicilio. En junio, la movilidad fue de 19 kilómetros. El sistema determinó que en estos 2 meses, estas personas se movilizaron en promedio 3 días a la semana por un periodo de 7 horas diarias. Según palabras del ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, citadas por el portal digital en mención, en promedio se estableció que en estos últimos meses, en el Distrito Metropolitano de Quito, 6 de cada 10 contagiados circularon en la ciudad, en zonas como la Avenida Naciones Unidas en el norte, el Centro Histórico y el Recreo en el sur. Hay que ser mucho más estrictos en el uso de mascarillas cuando estamos en público. Si no se respeta el aislamiento de casos positivos de COVID, el infractor puede ser sancionado por irrespetar decisiones de autoridad competente, figura contemplada en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal y que es sancionado con 1 a 3 años de privación de libertad. Javier Ceballos, Ecuador TV. Salas con equipos especializados de oxigenación se habilitaron en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario para pacientes con COVID-19 en condición moderada. En ellas permanecen 6 de 119 contagiados. Sin embargo, la falta de profesionales de la salud persiste e impide incrementar la atención en ese lugar. El arribo de una ambulancia activa todos los protocolos de seguridad para recibir a un nuevo paciente contagiado con sintomatología moderada de coronavirus, que ingresa a recuperación bajo vigilancia médica. En el interior del Centro de Atención Temporal Quito Solidario del Parque Bicentenario, la vigilancia se realiza por áreas. Esta, que cuenta con equipos especializados, fue inaugurada hace pocos días. Evita que los pacientes regresen al sistema de salud que opera al máximo de su capacidad. Tienen mecanismos de oxigenación mucho más especializados, que no son invasivos, porque no tenemos sala de cuidados intensivos. Hasta la tarde de este jueves permanecían 6 infectados. Es incorporar 10 médicos de emergenciólogos y 10 estudiantes de posgrado de los últimos años. La capacidad total de atención es para 320 pacientes y solo están ocupadas 119 camas. De esta cifra, 28 ciudadanos están en aislamiento, aguardando el resultado de la prueba PCR. Ellos permanecerán en albergues municipales porque no tienen a dónde ir. ¿Pero por qué no se ha incrementado la capacidad de atención? La mayoría de profesionales están vinculados con actividades de atención primaria de salud. Abarca aspira que Quito Solidario opera al 80% de su capacidad, pero la búsqueda de galenos en Quito es otro problema. Encontramos que en la ciudad no existía suficiente personal de médicos, especialistas, emergenciólogos. Desde el pasado 23 de mayo, el Centro de Atención Temporal ha atendido a 300 personas. Hasta este 9 de julio, 218 profesionales de la salud trabajan aquí, entre ellos los 21 médicos que fueron enviados desde Guayaquil. Valeria Villarroel, Ecuador TV. El Ministerio de Turismo dispuso la ocupación sin restricciones de aforo en los establecimientos turísticos de hospedaje, independientemente si están ubicados en cantones con color verde, amarillo o rojo. Empresarios hoteleros de Atacames en la provincia de Esmeraldas aseguran que tomaron las medidas sanitarias y de bioseguridad para la tranquilidad de sus huéspedes. Quizás la siguiente duda es la que seguramente usted la tiene si piensa tomarse unos días para ir a la playa, cuando estas sean reabiertas. Han mejorado la capacidad de infraestructura sanitaria como para nuevamente recibir a los turistas. Al respecto, el Ministerio de Turismo emitió este viernes un comunicado en el que refiere que los establecimientos de alojamiento turístico podrán operar sin ningún tipo de restricción en su aforo, independientemente estén ubicados en cantones con color amarillo o verde.
Alfonso Aparicio, empresario hotelero de Atacames, en la provincia de Esmeraldas, asegura que los visitantes contarán con todas las seguridades sanitarias y de bioseguridad. Hay dos métodos, el método de las máquinas de ozono, que en 5 o 10 minutos, dependiendo de la superficie de la habitación, están desinfectadas, o también con amonio cuaternario. ¿Que la pandemia modificó las reglas para hospedarse? Sí. Donde no podemos tener grupos de 4 en adelante. No existen literas tipo grupos. Es más, cuando las playas sean abiertas, en Atacames sobre todo, no se permitirán estas actividades. Masajes, trenzas, venta de jugos, venta de frutas, venta de alcohol. De acuerdo a la disposición del COE, las playas serán reabiertas a finales del presente mes. Las fases de reactivación comenzamos siempre con lo que es el turismo interno. Javier Ceballos, Ecuador TV. 13 horas con 20 minutos y tal como lo anunciamos, estamos listos para hacer contacto con nuestro compañero Eduardo Córdoba, quien tiene información sobre el pronunciamiento del ministro Iván Ontaneda del inconveniente con un lote de exportación de camarón a China. Será después de la pausa, así que quédese con nosotros aquí en Telediario. Continuamos. La ministra de Gobierno María Paula Romo anunció la desarticulación de 16 organizaciones delictivas a nivel nacional durante varios operativos. Entre los detenidos están miembros de la organización Los Tiguerones de los Choneros. También se anunció la detención de 7 personas implicadas en el atentado a Teleamazonas. Durante un operativo la madrugada de este viernes se detuvo a 7 sujetos que estarían vinculados como autores materiales del ataque con explosivos a Teleamazonas. Estamos siguiendo todas las hipótesis, relacionándolo por supuesto con el trabajo periodístico del canal. Ha sido contactado, quien pone el explosivo habría sido contactado desde una de las cárceles de Guayaquil, desde el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Esa es una de las hipótesis. Las autoridades también dieron resultados de los megaoperativos realizados durante las últimas 72 horas que han dejado 161 detenidos, decomisos de bienes y la desarticulación de 16 bandas que se dedicaban a varias actividades delictivas, entre ellos sicariato, abigeato, contrabando, pornografía infantil, entre otros. Desarticular un grupo que se dedicaba a pornografía infantil en la que lastimosamente un menor de edad fue violado y luego de eso subido a las redes sociales. Como parte de estas operaciones se logró desarticular el brazo armado de los choneros Los Tiguerones, acusados de reclutar jóvenes menores de 25 años de sectores populares como Socio Vivienda y Flor de Bastión, y hasta personas con discapacidad. Para delinquir también usaban uniformes de policías. De la organización delictual más poderosa que tiene el Ecuador en este momento, 16 de ellos han sido capturados en estas últimas 72 horas. Y existen también decomisos, incautaciones, vehículos, medios tecnológicos que deben ser explotados. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Según cifras de la Policía Nacional, en este año se registran 985 agresiones a uniformados, especialmente durante labores de control de libadores. De acuerdo a la estadística, 582 ciudadanos recibieron sentencias condenatorias por estas agresiones, que incluso representaron la amputación de partes del cuerpo de los gendarmes. Las siguientes imágenes del Servicio Integrado de Seguridad EQ911 muestran cómo 2 servidores policiales son agredidos por una turba de libadores. Los golpean con palos, puñetes, hasta les propinan puntapiés en su rostro, hasta dejarlos inconscientes en el suelo. El hecho se registró en la noche del domingo 21 de junio en la parroquia La Tola, en Esmeraldas. Realizar la aprehensión de 15 personas que habían sido las personas que agredieron a los compañeros policiales, de igual manera detuvieron el patrullero policial. Las cifras de agresiones a personal de la Policía Nacional revelan que desde enero a junio de 2020 se registraron 985 agresiones a uniformados, especialmente durante labores de control de libadores. Es importante recordarles que la Policía Nacional agotará todos los esfuerzos necesarios para aprender a estas personas. Producto de estas agresiones, la policía en sus operativos detuvieron a 1.026 ciudadanos que fueron puestos a órdenes de las autoridades. De ellos, 582 recibieron sentencias condenatorias y 193 casos se encuentran en instrucción fiscal. Hay un caso en Ventanas
donde fue amputada una de sus manos, han perdido partes de sus miembros. El artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal establece que las personas que resistan con violencia o amenazas serán sancionadas con pena privativa de 6 meses a 2 años de prisión. Lo que se pide a la comunidad, nosotros estamos para servirla, no estamos para confrontarla. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. Y en otro tema le contamos que son 11 las preguntas con las que el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, llevará a efecto la consulta popular que propuso en días pasados tras declinar su candidatura a las elecciones de 2021. Las interrogantes se construyeron con la participación de cerca de 40 actores sociales y serán entregadas a la Corte Constitucional. No será candidato para presidente, pero continuará en el ámbito político y lo hace con una consulta popular. Sus respectivas respuestas se convertirán en leyes que ningún presidente, ningún asambleísta podrá cambiar. El coordinador del Observatorio Electoral, Fausto Camacho, define las propuestas de Nebot. Un tiro al aire. Creo que no tiene mayor trascendencia. Están, desde mi perspectiva, desubicadas en el contexto de lo que va a ser el ejercicio de la política en los próximos meses. Entre los temas de las 11 interrogantes se destacan pena de cárcel de 50 años por violación o asesinato a menores de edad, desarrollo productivo y agropecuario garantizando la capacitación y crédito, manejo de recursos de instituciones de seguridad social, cuidado del medio ambiente que dará paso a la aprobación de proyectos hidrocarburíferos y mineros, financiamiento y manejo de presupuesto del Estado, entrega de recursos a gobiernos autónomos descentralizados. Eso no se resuelve a través de una consulta popular, eso se resuelve a través de una propuesta de gobierno y el ejercicio de esa propuesta de gobierno por parte de las organizaciones políticas. El constitucionalista Emilio Suárez señala que la consulta mantiene a Jaime Nebot en la contienda electoral de manera indirecta. Recordemos que las consultas populares han sido utilizadas como una plataforma política. En este caso, obviamente no para Jaime Nebot, pero seguramente él hará campaña a favor de sus preguntas y evidentemente eso respaldará al candidato que apoye Jaime Nebot. Suárez también indica que las preguntas planteadas son compuestas y tendrían objeción por parte de la Corte Constitucional. Que tienen varios elementos en cada pregunta, llevan al electorado no a definir una situación, sino varias situaciones. Esas preguntas no son calificadas por la Corte Constitucional. Una vez entregadas las preguntas a la Corte Constitucional, se pedirá al CNE los formularios de recolección de firmas en un plazo de 180 días, tiempo en el que este proceso se podría unir con las elecciones de 2021. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Un total de 621 solicitudes para el concurso de adjudicación de frecuencias recibió la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Según las autoridades, la transparencia es el principal objetivo con el que se quiere desarrollar este proceso. Y es bajo esta premisa que se realizó la constatación de solicitudes y documentación, con la presencia de un notario público, para vigilar la transparencia que arranca con 621 propuestas a ser evaluadas. Los participantes, desde la convocatoria del proceso hasta el 7 de julio del 2020, tuvieron 52 días para ingresar sus solicitudes y documentación de respaldo en una plataforma creada por la Arcotel para este efecto. El cumplimiento de los requisitos se lo realizará hasta el próximo 27 de julio y solo las que superen esta etapa continuarán en el proceso de adjudicación de frecuencias. Reiteramos que el proceso de adjudicación de las frecuencias de radio se ejecuta en condiciones de transparencia y seguridad jurídica. Un proceso por demás esperado por los concesionarios, quienes confían que el actual concurso democratice el espectro radioeléctrico, respetando principios como la libertad de expresión. Nosotros estamos en este proceso más de 10 años, cerca de 13 años y medio, estamos en el proceso de los concursos de frecuencias y queremos, solicitamos e insistimos que se solucione ya. Es por ello que en el Arcotel no se oponen a las veedurías, pero esperan que estas, además de técnicas, no tengan conflicto de intereses. Alex Llanos, Ecuador TV. El refinanciamiento de las cuotas hasta 30 años plazo y la colocación de los pagos desde los meses de marzo hasta abril al final de la tabla de amortización son algunas de las soluciones que plantea el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y con estas alternativas se busca ayudar a quienes adquirieron un préstamo quirografario y perdieron sus trabajos o les redujeron el salario.
Hace 10 años, Eduardo Sosa adquirió un préstamo hipotecario en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En la crisis sanitaria por COVID-19, pagar las cuotas se le hizo muy complicado. Bastante difícil, pero sí he podido cancelar. La tasa de morosidad en el pago de los créditos hipotecarios subió durante esta pandemia. Antes de la crisis sanitaria era del 7% y ahora se encuentra cercano al 10%. El BIES plantea varias opciones de pago para quienes redujeron sus ingresos o perdieron sus trabajos. Uno de ellos es el diferimiento de las cuotas impagas. Las cuotas que generalmente se han dado impagas entre marzo, abril, mayo y junio, se las pase al final de la amortización, para no afectarle al afiliado subiendo la cuota. Otro de los beneficios es el refinanciamiento hasta 30 años plazos sin considerar el tiempo de operación inicial, con un periodo de gracia de hasta 18 meses. Pero también, para hacer ese proceso de refinanciamiento, se necesita tener un análisis adicional sobre las condiciones específicas actuales de cada afiliado. Los ciudadanos ven como un alivio financiero a estas decisiones. Parece una excelente decisión de parte del gobierno, ya que hemos sido afectados por la pandemia en forma general y no hay suficiente liquidez en el país. Esto para reactivarse económicamente va a llevar mucho tiempo. Hasta junio, el BIES recibió 75,000 pedidos de refinanciamiento a través del call center. La proyección de usuarios al día es de 50,000 personas. Para realizar el trámite de refinanciamiento debe ingresar a la página web www.bies.fin.es dentro de la opción Préstamos hipotecarios. En la simulación de las opciones de soluciones de pago debe mirar el plazo y monto que le conviene. El gerente del BIES aseguró que las pensiones para jubilados están cubiertas. Marielena Vaca, Ecuador TV. Seguimos con más información y según la Gerencia de Operaciones de la Movilidad del municipio de Quito, a partir de marzo se incrementó en 700% el uso de la bicicleta por parte de los ciudadanos para desplazarse en la ciudad. Pero ahora se trabaja en la señalización para seguridad de los usuarios. En la capital, más ciudadanos utilizan la bicicleta. 350 personas cada hora, indican las autoridades. En esta intersección de la Amazonas y el Inca al norte de Quito, consta la señalización en la calle para que los ciclistas sepan por dónde pueden circular en este cruce. Es del 700% de incremento. No llegaba a hora pico más de 30. Actualmente estamos hablando que es 350 ciclistas por hora. La ciclovía era un plan para la movilidad sostenible en Quito, pero la pandemia aceleró este proceso, explica la gerente de operaciones de la movilidad. Que contempla 67.5 kilómetros, que va desde el Parque de los Recuerdos, desde la Galo Plaza Lazo hasta Quitumbe. En la calzada es visible la señalización para las bicicletas, también en el semáforo para que puedan guiarse los usuarios. Mucho más saludable, contamina menos y uno hace más ejercicio. Sin embargo, hay otros que no respetan la señalización, como este ciclista que quedó en media calle varios minutos por pasar antes de lo permitido. Otros conductores no respetan a quienes usan bicicleta. La mayoría de ciudadanos se desplaza a sus lugares de trabajo en bicicleta al considerarla un medio de transporte seguro durante la pandemia. Hemos usado este medio de transporte porque no había bus los primeros días y evitar el contagio. Casi una hora a mi trabajo. Yo vivo en Atucucho y trabajo en Achiris y Río Coco. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y como parte del plan Kilómetro a Kilómetro Avanza, concluyeron los trabajos en la calle Guayaquil, en el centro de Quito. La vida útil del material utilizado en esta zona de alto tráfico es de 25 a 40 años. La calle Guayaquil es la entrada al centro histórico de Quito. Es por ello que esta zona ha sido parte del plan Kilómetro a Kilómetro Avanza. Autoridades de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas constataron el avance de esta construcción, que concluyó con la colocación de pavimento rígido, material que soporta alto tráfico vehicular y tiene un carril exclusivo para el tránsito del trolebús. La intervención de este lugar fue de 1.5 kilómetros desde la calle Santa Prisca hasta la Vicente Rocafuerte. Las actividades de construcción iniciaron el pasado 27 de marzo y todos los colaboradores contaron con las normas de bioseguridad correspondientes. Los beneficiarios de esta obra superan los 14.800 moradores cercanos. Sin embargo, se estima que más de 25.000 personas transitan por este lugar.
La señalización horizontal se realizará en un plazo de 30 a 60 días, dependiendo del tráfico que existe en la vía. La vida útil de las calles en las que se coloca el pavimento rígido varía entre 25 y 40 años. Carla Arcentales, Ecuador TV. Tal como lo habíamos anunciado ante la noticia sobre el ingreso de camarón ecuatoriano a China, que ha sido rechazada por un posible contagio de COVID-19, el ministro de Comercio, Iván Ontaneda, reaccionó ante posibles efectos que ello puede ocasionar a las importaciones de productos congelados. A esta hora hacemos contacto con Eduardo Córdoba, que se encuentra en la plataforma financiera y nos informa. Eduardo, ¿a cuánto podrían ascender las pérdidas por este incidente y cuál es el porcentaje del total de las importaciones de este producto? Vanessa, amigos de todo el país, buenas tardes. El impacto realmente podría ser serio para el Ecuador y en particular para la industria camaronera. La decisión de las autoridades chinas no está cuantificada, pero sí vale decir que la demanda de camarón ecuatoriano hacia las exportaciones de China representa el 65% de este producto, es decir, alrededor de 2.600 millones de dólares de forma anual, tomando en cuenta además de que estas han superado en un 10% en todas las producciones exportaciones no petroleras, según se dijo en una rueda de prensa. Pero vale decir también que este no es el único incidente que ha enfrentado el Ecuador con este país asiático. En una nota preparada por nuestra compañera Coralía Pérez, les damos a conocer algunos detalles de lo que ha ocurrido en otras ocasiones. Cargamentos de camarón blanco congelado de 3 empresas ecuatorianas fueron rechazados por la Administración General de Aduanas China debido a la presencia de restos de coronavirus. El departamento confirmó el patógeno tras realizar pruebas de ácido nucleico a los empaquetados del camarón de las compañías Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci y Edpacif. En un comunicado, la Administración de Aduanas especifica que únicamente los envases exteriores del marisco dieron positivo. No obstante, se pide a las empresas ecuatorianas la retirada inmediata de sus camarones congelados producidos después del 12 de marzo y les exige que se las lleven de vuelta o las destruyan. Esta no es la primera vez que se producen inconvenientes en la exportación de camarón a China. En septiembre de 2019, su gobierno eliminó temporalmente de la lista de proveedores aprobados a 2 de nuestras camaroneras más importantes, Industrial Pesquera Santa Priscila y Omarsa Group, tras detectar la enfermedad de la mancha blanca en el marisco, aunque 6 días después, el veto se levantó para Omarsa Group. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y bueno, las reacciones de los ministros de Comercio Exterior y de Salud en rueda de prensa fueron la de descartar o de confirmar lo que ya se ha dicho a través de las mismas autoridades chinas, de que el producto, o más bien el virus, no está alojado en el producto, en el camarón, sino más bien en una pared de los contenedores, en una de las paredes de los contenedores de la cantidad que se pretendía exportar o que ya está en este país asiático. De todas maneras, han descartado que esto pueda ocurrir tomando en cuenta las condiciones del viaje y la temperatura en la que permanecen. Que no es sanción para el producto, no es sanción para el camarón ecuatoriano ni para el país, ni que las exportaciones de camarón ecuatoriano están suspendidas a China. Son protocolos de bioseguridad que vamos a alinearlos con las autoridades competentes. Hemos activado ya unas mesas importantes de trabajo en donde estamos articulando Cancillería, este ministerio, el Ministerio de Salud y con nuestras contrapartes en China para poder elaborar estos protocolos que nos permitan garantizar las preocupaciones que tienen las autoridades en China. Vamos a enviar información que se está requiriendo en este momento para que respalde esta posición que tiene el Ecuador. No existe ninguna evidencia a nivel mundial de que el coronavirus pueda ser transmitido por los alimentos. No existe esa evidencia. Menos aún cuando estamos hablando de camarones que han viajado 50 días a menos 20 grados centígrados y esas trazas de material genético, como lo bien indicaba el ministro Ontaneda, fueron encontradas además en las paredes del contenedor. Estas son las reacciones de las autoridades, pero Eduardo, no son las únicas acciones que el gobierno nacional a través de esta cartera de Estado implementó, incluso previo a este incidente en el que están involucradas 3 empresas ecuatorianas.
Sí, en efecto, Vanessa, hay un acuerdo ministerial firmado el 8 de julio por el principal del Ministerio de Comercio Exterior, Iván Ontaneda, en el que se dispone fortalecer las acciones necesarias para el cumplimiento de procedimientos, protocolos y demás normativas complementarias aplicables en el sector pesquero y acuícola, destinadas a la prevención y control de riesgos relacionados con el contagio de COVID-19 entre los trabajadores de la industria acuícola y pesquera. Ya para finalizar, queremos contarles también que en este mismo espacio se firmó un acuerdo con FedExport y el Ministerio de Comercio Exterior sobre un proceso de simplificación de trámites para las exportaciones de todos los sectores. Pero este tema lo estaremos ampliando también en nuestras próximas ediciones informativas. Seguimos con más en Estudios. Gracias, Eduardo. Estaremos atentos entonces al desarrollo de esta información y, como lo dijiste, en nuestras próximas emisiones. 13:43. Es momento de hacer una nueva pausa, pero al regresar estará con nosotros Jorge Valdeón y los detalles del mundo del deporte en Fanático. En Telediario es momento de revisar las noticias del mundo y le contamos que jefes de Estado y líderes políticos se suman a la lista de afectados por la COVID-19. El número de contagios con el nuevo virus en América Latina continúa en aumento. La tarde del jueves, la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, confirmó su contagio con el nuevo coronavirus. Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. En el mensaje, la presidenta añadió que trabajará de forma virtual mientras cumple un aislamiento de 14 días, al igual que otros 3 ministros contagiados. A la par, el número 2 del poder chavista en Venezuela, Diosdado Cabello, anunció en su cuenta de Twitter: Queridos compañeros y compañeras, cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en COVID-19. Desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado. Gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro, quien también resultó contagiado, aseguró en su enlace semanal que se encuentra bien y volvió a hacer campaña a favor del uso de la hidroxicloroquina para tratar la enfermedad. A la lista de afectados se suma el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien debió ser hospitalizado el pasado 17 de junio debido a complicaciones en su salud a causa del virus. Hasta este 10 de junio existen 12.289.000 contagios y más de 555.000 muertos por el nuevo coronavirus a escala global. Coralía Pérez, Ecuador TV. Para evitar los casos importados de COVID-19, Italia decidió cerrar sus fronteras a 13 países, incluidos 5 latinoamericanos: Brasil, Chile, Panamá, Perú y la República Dominicana. Pero no solo se prohíbe la entrada de los ciudadanos de esos países, sino también de cualquier viajero que haya pasado por ellos durante los últimos 14 días. Italia además suspendió todos los vuelos directos o indirectos desde y hacia esos destinos. Y en otro punto del planeta, los ciudadanos de Singapur acuden este viernes a las urnas para elegir al Parlamento en unas elecciones anticipadas en medio de la pandemia. El Partido de Acción Popular, que ha gobernado desde la independencia en 1959, es el claro favorito. El voto es obligatorio para los 2.67 millones de habitantes de la ciudad-estado, aunque las personas contagiadas con COVID o aquellos que tengan una temperatura superior a 37.5 grados deberán acercarse a sufragar en las últimas horas de la jornada y bajo condiciones especiales. Miles de argentinos se manifestaron contra la cuarentena impuesta por el gobierno. Además, un grupo de manifestantes pintó la frase "Las vidas negras importan" frente a la Torre Trump en Nueva York. Esto y más en El Mundo Ahora. El Día de la Independencia de Argentina se transformó en un día de protesta contra el gobierno de Alberto Fernández y su gestión de la pandemia del coronavirus. Miles de personas participaron en Buenos Aires y otras localidades en los llamados banderazos, que se realizaron apenas unas horas después que el presidente enviara un mensaje conciliador y pidiera a la población dejar atrás el odio y las divisiones. Los ciudadanos piden la pronta reactivación de las actividades. El alcalde de Seúl, Park Won-sun, fue hallado muerto un día después de ser acusado de acoso sexual. Investigaciones preliminares apuntan a un suicidio, principalmente por la nota que dejó previo a desaparecer. En ella, el exalcalde dice:
Me disculpo con todo el mundo. Doy gracias a todos los que han estado conmigo. Lo siento por mi familia a quien solo he dado dolor. Por favor, incineren mi cuerpo y esparzan las cenizas en la tumba de mis padres. Adiós a todos. Frente a la Torre Trump, en la icónica Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York, manifestantes pintaron la frase "Las vidas negras importan" a manera de apoyo al movimiento antirracial. Las acciones, anunciadas anteriormente por el alcalde Bill de Blasio, causaron el rechazo del presidente Donald Trump, quien anteriormente acusó a los demócratas de denigrar la lujosa avenida con un símbolo de odio. Los planes de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en París mantendrán su diseño original. 15 meses después del incendio que devastó la iglesia, el presidente Emmanuel Macron finalmente optó por reconstruir y restaurar la joya gótica con fidelidad absoluta a sus planos originales. El plan incluye recrear la aguja del siglo XIX diseñada por el arquitecto Eugene Viollet-le-Duc, que se derrumbó en el incendio del 15 de abril de 2019. Coralía Pérez, Ecuador TV. 13:59. Aquí finalizamos la emisión central de Telediario, pero le invitamos a seguir en nuestra sintonía porque ya viene Fanático con Chobo Álvarez. Excelente jornada para todos.